Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, lo que fue una marcha multitudinaria y tranquila, se acabó hoy en Colombia por culpa de vándalos que impusieron la violencia sobre quienes protestaban pacíficamente. Ahí ustedes ven esas imágenes. Así finalizaron las protestas hoy en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, con actos vandálicos. Qué lástima. No obstante, a estos tristes hechos, las manifestaciones que fueron convocadas hoy en Colombia transcurrieron en su mayoría en paz, pese a la presencia de violentos y pese a que hubo fuertes disturbios y desmanes en algunas zonas de la Plaza de Bolívar, como lo decía anteriormente, e inclusive en la ciudad de Cali. Las autoridades lograron neutralizar sus acciones y garantizar la seguridad de quienes salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta. El punto clave de la noticia, y lo están viendo ustedes en pantalla, la acción de la policía contó con el apoyo de ciudadanos que de manera espontánea y pacífica enfrentaron a los vándalos que querían causar destrozos. Vean ustedes estas imágenes, son simbólicas y son un referente para que ustedes entiendan lo que sucedió hoy en Colombia. En algunos casos, como el que ustedes ven en pantalla, los estudiantes también limpiaron las paredes y las estaciones de Transmilenio que otros desadaptados habían manchado minutos antes con pintura. Una actitud para resaltar en un día tan convulsionado como el que vivió Colombia el día de hoy. El punto clave de esta noticia: la situación en Cali fue completamente distinta. Luego de que se presentaron saqueos a negocios en medio de las protestas, el alcalde Mauricio Armitage tuvo que decretar el toque de queda en toda la ciudad desde las 7 de la noche. La calma que caracterizó los recorridos de los manifestantes en Bogotá, desde 30 puntos de concentración hacia el centro de la capital colombiana, contrastó con algunos incidentes de alteración del orden público. En localidades como la de Suba, en el noroccidente de la ciudad, la movilidad fue la principal afectada. Ante los bloqueos de algunos manifestantes a los carriles del sistema masivo de transporte Transmilenio, debió intervenir el escuadrón móvil antidisturbios. Con gases lacrimógenos, los uniformados dispersaron a quienes, atravesando contenedores de basura, intentaban impedir el tránsito de los buses articulados y de otros vehículos. 14 estaciones del Transmilenio fueron blanco de ataques vandálicos. En la avenida Caracas, así fueron destruidas varias puertas. Incluso hubo agresiones directas a taquillas y sus funcionarios. Además, la sede de RCN Radio en Bogotá fue vandalizada por encapuchados que lanzaron bombas de pintura al paso de las marchas, y posteriormente se registraron choques sobre la avenida Carrera 68, zona occidental de la ciudad. Una vez la multitud llegó a la Plaza de Bolívar, la tranquilidad duró poco. Encapuchados quitaron y destruyeron las polisombras dispuestas para proteger las fachadas de edificios y la estatua del Libertador. El Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue atacado por los vándalos. Los fuertes desmanes terminaron en choques con el ESMAD. En Santiago de Cali, en el suroccidente del país, hubo también alteraciones del orden público. Vándalos destruyeron un semáforo cerca a la Universidad del Valle. Y en otro sector del sur de la ciudad, un grupo de jóvenes con sus rostros cubiertos atacaron una cámara de fotomultas. Otros delincuentes saquearon y robaron algunos establecimientos comerciales, lo que obligó al alcalde de Cali a decretar el toque de queda. Ustedes pueden participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer con la etiqueta numeral La Noche Protesta
infiltrada. Numeral La Noche Protesta Infiltrada. Vamos a comenzar en esta primera parte con dos ángulos de opinión distintos frente a lo que sucedió hoy en esas manifestaciones del 21 de noviembre en Colombia. Unas manifestaciones que estuvieron precedidas por un ambiente de fuerte tensión, de expectativa, y que finalmente se dieron en medio de la calma, pero también en medio de actos violentos al finalizar en la ciudad de Bogotá. Por esa razón quiero saludar a Jorge Restrepo, él es director del Centro de Investigación y de Estudios sobre Conflictos Armados, Violencia y Desarrollo, analista permanente de RCN Radio y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, por tenerme aquí. También está con nosotros Jorge Bedoya, es el presidente del Consejo Gremial de Colombia y presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia. Señor Bedoya, bienvenido a La Noche. Jefferson, un saludo especial y de la misma manera a Jorge. Profesor Restrepo, comienzo con usted en nuestros estudios de NTN 24 y también le hago la misma pregunta al señor Bedoya. ¿Cuál es la lectura, cuál es el balance que usted hace hoy al finalizar esta jornada de protestas? Hemos presentado esos dos momentos, el momento en el que los manifestantes lograron protestar, ejercer su derecho de manera pacífica, pero una parte completamente triste, que fue el final de las manifestaciones en las que los violentos terminaron arrebatándole ese derecho a aquellos ciudadanos que estaban marchando pacíficamente. Pues mil gracias, Jefferson, y un saludo a Jorge Bedoya. Lo primero que hay que decir es que esta fue una protesta, en primer lugar, masiva. Yo creo que salió mucha más gente de la que esperábamos. Fue nacional porque se protestó en muchísimas ciudades del país, no solamente en las grandes capitales, sino también en ciudades intermedias, y fue mayoritariamente pacífica, pese a que era una protesta más de malestar, más de desazón, más de reclamo frente al gobierno, no con una agenda específica. Yo insisto, fue masiva, nacional, multitudinaria y fue mayoritariamente pacífica. Los hechos de violencia, los desórdenes, se cuentan con la mano. Y destacaría en segundo lugar una respuesta muy adecuada de la fuerza pública. No fue reactiva, no se utilizaron armas de fuego, estuvo a cargo de la policía, que es la autoridad civil, y hubo, yo diría, un uso mesurado y no reactivo de la fuerza pública. Señor Jorge Bedoya, ¿cuál es la lectura que usted hace de esta jornada de manifestaciones? Pues mire, lo primero es que definitivamente en Colombia no nos parecemos a lo que ocurrió en otros países. Eso es muy positivo porque, como dice mi colega Jorge, aquí lo que hubo fue una manifestación pacífica en casi que en su totalidad en todo el territorio colombiano. Desafortunadamente, y como siempre ocurre, un puñado de vándalos que ojalá salgan a rechazarlos por parte de quienes organizaron estas manifestaciones, no solamente tuvieron violencia contra los servidores públicos, destruyeron estaciones del Transmilenio, saquearon, como ocurrió en el caso de la ciudad de Cali, establecimientos comerciales de personas que trabajan todos los días, pero indudablemente el titular tiene que ser que en su mayoría fue una marcha pacífica, la gente protestó por lo que quiso protestar. Indudablemente es una señal para todos del buen comportamiento, pero también deberán las autoridades como la policía y la fiscalía hacer todas las labores para judicializar y llevar ante la justicia a quienes han perpetrado estos daños en las diferentes ciudades del país. Otra de las ciudades donde se presentaron disturbios fue la ciudad de Cali. Allí el alcalde Mauricio Armitage tuvo que tomar la decisión de declarar el toque de queda desde las 7 de la noche el día de hoy. Por esa razón quiero integrarlo a esta hora. Señor alcalde, bienvenido al programa La Noche de NTN 24 y me gustaría que le explicara a nuestros televidentes cómo transcurrieron las protestas en la ciudad de Cali y qué lo llevó a usted a tomar una decisión de decretar el toque de queda en la capital del Valle del Cauca. Sí, mire, gracias por tenernos en cuenta. Le quiero decir, tuvimos una concurrencia del orden de 20.000 personas en el paro que se hizo hoy en la ciudad de Cali. Todo transcurrió y estaba transcurriendo razonablemente bien, sin tener mayor consecuencia, excepto en la Universidad del Valle, en el sur de la ciudad, donde tuvimos unos contratiempos, pero nada del otro mundo ni nada grave. Yo diría que lo normal que hemos tenido históricamente en ese sector. Pero después de terminada la manifestación, empezó Cali a vivir una situación bien difícil a través de una serie de
pandilleros desadaptados y gente que estaba interesada en hacer, y yo estoy plenamente seguro que es gente no solo de Cali, sino de otra parte del país, que vinieron a saquear, especialmente a hacer zozobra en la ciudad de Cali, porque esto no tiene ninguna explicación. La gente se retiró de la marcha y quedamos en manos de una serie de delincuentes y hicieron una cosa muy estratégicamente que de alguna manera, pues en un principio nos confundieron mucho, y es porque tenían varios puntos y nos pusieron a andar por toda la ciudad desatrancando cosas y terminaron haciendo saqueos, atracos y vandalismo por toda la ciudad, y todavía no hemos terminado. Le puedo decir a usted que a eso se jugó también parte de las famosas barras del Cali y del América, se jugaron en eso y también nos pusieron problemas en la plaza de Caicedo. Le puedo decir ahorita que ya son las 6 de la tarde, estamos a una hora del pico y placa, del toque de queda, y no hemos todavía tenido tranquilidad. El toque de queda es a partir de las 7 y no hemos todavía tenido tranquilidad en la ciudad. De manera que lo que sí tienen que entender todos estos bandidos es que los vamos a judicializar, los estamos judicializando, y el que esté por fuera de la ciudad, de sus casas o de su residencia o de su guarida después de las 7 de la noche, lo vamos a detener. Señor alcalde, el gobierno nacional había puesto en evidencia un plan que buscaba infiltrar las manifestaciones pacíficas de este jueves en Colombia. ¿Terminó comprobándose que realmente existía esa amenaza en la ciudad de Cali? Pues le cuento que yo soy el primer sorprendido. A mí todo lo que es la inteligencia, nunca me dijeron a mí que la situación en Cali era grave. Es más, yo discutía siempre y siempre creí que nosotros somos una alcaldía que hemos trabajado socialmente todos los días, que no nos hemos preocupado sino por lo social, y tuvimos una afectación gravísima aquí a través del pillaje y el vandalaje para hacerle daño a la ciudad. De manera que en eso la inteligencia nos falló, esa es la verdad. ¿Qué opinión tiene usted, profesor Restrepo, frente a esta decisión que ha tomado el alcalde de Cali? Muchos se preguntan, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, que también vivió unos fuertes desórdenes públicos. Sí, alcalde, le estoy trasladando la misma pregunta al profesor Jorge Restrepo, que nos acompaña acá. Quiero escuchar la lectura que hace de la decisión que usted tomó, alcalde. ¿Qué piensa usted, profesor Restrepo? Pues fíjese, Jefferson, yo diría, señor alcalde, que es una medida drástica, pero necesaria. Tal vez aquí en Bogotá se ha tomado también esa medida antes de decretar el toque de queda ante disturbios en el 2003, cuando el alcalde era Gustavo Petro. Lo hizo, pero de manera localizada. Probablemente el hecho de que haya movilidad en la protesta en este caso, porque los protestantes y quienes organizan estos disturbios se pueden mover de un lado a otro, requería que en el caso de Cali se decretara el toque de queda en toda la ciudad. Valdría la pena considerar la posibilidad de hacer ese toque de queda localizado para facilitar, digamos, la tranquilidad ciudadana y no dar la sensación de que se ha perdido el control. Alcalde, ¿por qué era necesaria esa medida el día de hoy en la ciudad de Cali? Muchos sectores lo han respaldado, lo han apoyado a usted, pero otros también han asegurado que es una medida drástica. Pues es que es una medida drástica, porque una cosa es uno ver los toros desde la barrera y otra cosa es estar en el ruedo. Aquí en Cali y hemos visto unos atropellos gravísimos, una inseguridad de la ciudadanía, de los establecimientos, de los locales, de la gente, que no me quedó más remedio que llamar al toque de queda. Lo pensé más de 3 horas y lo último que hice fue tomar la decisión al final de la tarde, tipo 4 de la tarde. Dije, ya no podemos aguantar más, esto hay que tomarlo y hacerlo, y tenemos que respaldar a la ciudadanía. Cali es una ciudad que tiene barrios de todo tipo mezclados socialmente. Cali tiene barrios de estrato 4 y 5 con barrios de estrato 1 y 2 al lado. De manera que esto hace que nosotros no podemos hacer una discriminación en términos de seguridad. El toque de queda es en toda la ciudad. Alcalde, para finalizar, porque sé que tiene que atender otras reuniones en este momento, ¿quiénes fueron los que infiltraron la marcha? ¿Qué le ha dicho la policía hasta este momento?
No, yo le diría mentiras, no tengo la menor idea quiénes infiltraron la marcha, pero la verdad es que los que la infiltraron lo hicieron con mucho profesionalismo porque lo hicieron muy bien y a mí fue el primero que me engañaron socialmente y yo tengo que aceptarlo y tengo que asumir la responsabilidad. Yo he trabajado socialmente por la ciudad. Creo que hay que seguir trabajando y este atropello que se le ha hecho a Cali se me hace inaudito y triste. Pues señor alcalde Mauricio Armitage, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. Feliz noche. Gracias, muy amable, muy amable. A usted, alcalde, por estar con nosotros. Vuelvo con Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial de Colombia. Quiero conocer también su opinión frente a esta decisión que tomó el alcalde de Cali y también las decisiones que se tomaron en la ciudad de Bogotá. Aquí, al finalizar las protestas, hubo unos desórdenes, unos actos violentos, pero pues el alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que el control de la policía hasta ahora ha sido suficiente y que no deben tomarse más medidas. ¿Qué piensa usted de estos dos contrastes, de lo que se hizo en Cali y de lo que se está haciendo en la ciudad de Bogotá? Pues mire, yo creo que lo que se hizo en Cali, más allá del toque de queda, es lo que viene a continuación, el dispositivo de seguridad que tiene que tener la Policía Metropolitana y también la Tercera Brigada para que el toque de queda sea efectivo y la colaboración de la ciudadanía. Yo no creo que sea una medida drástica, habrá que preguntarle a los dueños de los establecimientos que saquearon esos vándalos si consideran que es drástica o no, pero ante otra situación, pues el alcalde está en toda, no solamente es su derecho, sino la obligación de buscarlo controlar. Y en el caso de la ciudad de Bogotá, pues obviamente la situación es muy diferente porque no se presentó lo que se presentó en Cali. El dispositivo de nuestra policía era mucho mayor y de manera clara la marcha transcurrió en su mayoría de manera pacífica, pero cuando ya se activaron los encapuchados en la Plaza de Bolívar, en la Universidad Nacional, en la Avenida Suba, pues evidentemente tuvo que entrar la fuerza a reaccionar y creo que ha venido reaccionando de la manera adecuada, con los protocolos, con full apego a los derechos humanos, con observancia del Ministerio Público, a pesar de unos casos aislados que ya están circulando en algunos medios de comunicación. Y desafortunadamente, qué tristeza, que una jornada que fue motivada más allá de las razones ciertas o falsas, pero que tuvo una acogida sustancial, a pesar de que somos más de 45 millones de colombianos, los que salieron no sé si habrán llegado siquiera al 500.000, pero indudablemente es una buena manifestación. Pero qué pesar que un grupo de vándalos, de encapuchados, terminen generando una mancha sobre algo que fue un propósito de aquellos que están inconformes con cualquier situación que los llevó a las calles el día de hoy. Profesor Jorge Restrepo, pasemos a otro punto de análisis y tiene que ver con los efectos económicos. ¿Qué representa para la economía de un país como Colombia un día de paro? Hoy hubo un cese de actividades que hace muchos años no se presentaba en Colombia. Hubo gente en las calles que marchó pacíficamente, pero hubo un cese de actividades. Las calles estaban desocupadas en horas de la mañana. Yo diría que no es mayor, es decir, es minúsculo comparado con la producción cotidiana. Entre otras cosas porque mucha de la actividad económica se aplaza y también se puede conducir desde las casas. Yo creo que muchas personas trabajaron en las casas. Claro, afecta, por ejemplo, a quienes viven del día a día, el señor de la panadería, el señor del taxi. Es a ellos a los que principalmente afecta. Pero el derecho a la protesta, claro que tiene un costo. Yo diría, insisto, es un costo minoritario. Lo que no podemos permitir, digamos, en el buen sentido de la palabra, es que la destrucción se convierta en el sinónimo de la protesta. Es allí donde se escalan los costos para la economía colombiana, entre otras cosas porque se destruye infraestructura, como lo vimos en Cali. Aquí mismo en Bogotá se destruye la infraestructura, los bienes públicos del sistema de transporte masivo. De manera que el costo, insisto, es mínimo, excepto en lo que tiene que ver con la destrucción de infraestructura. Señor Jorge Bedoya, ¿han podido ustedes evaluar cuánto cuesta en términos económicos, cuánto pierde la economía en un día de cese de actividades como lo que sucedió en la tarde de hoy y durante la jornada de este jueves? No, realmente eso es muy difícil de saberlo y solamente se podrá cuantificar en función de cada una de las ciudades y lo que se haya presentado. Pero yo coincido con el doctor Restrepo en lo siguiente. Mire, esa destrucción de las estaciones del Transmilenio, esa destrucción también y los vidrios que dañaron del Consejo de Estado, lo que ocurrió en la Avenida Suba, las personas que hicieron eso no están pensando que eso lo pagamos
con los impuestos que tributamos muchos ciudadanos y que es en beneficio para toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a destruir los bienes públicos, que son los bienes de todos los bogotanos, de todos los caleños, en general de todos los colombianos? ¿Y será que entonces estas personas sin duda alguna no deben pagar impuestos y no les importa que le están vulnerando los derechos a los demás, que le vulneraron el derecho a la movilidad a mucha gente? Hay personas que están, me dicen, atrapadas en restaurantes y que quieren salir, pero que los bandidos estos y los encapuchados no los dejan salir. De tal manera que no se puede manchar, insisto, una marcha que fue pacífica en su gran mayoría por estos hechos, pero indudablemente quienes han convocado a las marchas deberán salir mañana a rechazar, como lo estamos haciendo hoy, este tipo de acciones violentas, no solamente contra la ciudadanía, sino contra los servidores públicos. Esas imágenes que ustedes ven en pantalla sucedieron el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Hace mucho tiempo Colombia no vivía una jornada de manifestaciones que convocara una cantidad tan importante de ciudadanos en las calles. Hoy cientos de colombianos se volcaron a las principales vías y puntos neurálgicos de las ciudades para ejercer de manera pacífica su derecho a la protesta. Sin embargo, vándalos protagonizaron fuertes disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública, lo que terminó afectando a quienes se encontraban protestando pacíficamente. Así transcurrió esta jornada. Esta es una crónica de Paula Sabogal. La expectante jornada del 21 de noviembre llegó. Así amaneció Colombia el día del anunciado paro nacional. La sensación en las primeras horas era la de un día festivo, ciudadanos en las casas, algunas tiendas cerradas y pocos vehículos en las principales autopistas. Pero rápidamente el paisaje fue cambiando. Algunos salieron a trabajar como de costumbre, pero se encontraron con una movilidad caótica. El principal sistema de transporte de la capital fue bloqueado por manifestantes. Progresivamente, el servicio tuvo que ser suspendido. No nos dan ninguna información, que no se abre hasta que les den una orden. No, hasta el momento no nos dicen nada, que está trancado de ahí para arriba, de la biblioteca en adelante. En general, la obstrucción a vías fue la constante. A la par, los puntos de concentración en las distintas ciudades fueron llenándose de manifestantes. Algunos llegaron entonando las notas del himno nacional. Otros iniciaron la jornada coloridos y animados. Quiero una Colombia justa, porque no quiero más muerte. Quiero arte, no más muerte, solo arte. A mediodía, así se veían las principales calles en la capital colombiana. Distintas movilizaciones avanzaron hacia la Plaza de Bolívar, el punto final de concentración. La lluvia en el centro de la ciudad dispersó a algunos de los manifestantes. La mayoría permaneció a pesar del frío y de la intermitencia del clima. Mientras unos vandalizaron pintando bienes públicos, otros limpiaron. Y la multitud rechazó unida a quienes llegaron con otras intenciones. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de enfrentamientos entre manifestantes y ESMAD. En varios puntos la calle fue escenario de verdaderas batallas campales. Profesor Jorge Restrepo, director del SERAC, el ambiente previo de estas manifestaciones era de zozobra, era de tensión, de una fuerte polarización que se volvió a vivir en Colombia ante esa división entre quienes respaldaban salir a marchar y quienes decían que pues no era legítimo salir a las calles. ¿Cómo queda el país luego de esta manifestación del día de hoy? Lo primero es que se superó ese miedo. Lo mencionaba al comienzo Jorge Bedoya, había incluso un temor de contagio en el sentido de que ocurriera aquí algo parecido a lo que pasó en Ecuador, lo que ha venido sucediendo en Haití y claro, en Chile también, donde las manifestaciones dieron lugar a inestabilidad política y económica. Eso no ocurrió acá. Y es muy positivo. Yo en eso destacaría el buen comportamiento de la gran mayoría de los ciudadanos que masivamente salieron a protestar en paz, pero además rechazando las actitudes violentas. Pero también destacaría
el seguimiento correcto de los protocolos por parte de la Policía Nacional, que logró contener las manifestaciones que iban hacia puntos críticos de infraestructura, como el aeropuerto El Dorado aquí en la ciudad de Bogotá, así como en otros lugares donde se salió de madre la protesta. Yo creo que aquí hubo unos agitadores profesionales que fueron contenidos de manera profesional por parte de la Policía Nacional y no de manera reactiva, insisto en eso. Eso me parece destacable, importante, y hay que agradecérselo a la Policía Nacional. Profesor Restrepo, pero queda abierto el interrogante si es entonces imposible neutralizar a los violentos en las marchas. Las centrales obreras convocaron a su movilización, los estudiantes participaron, fueron de manera pacífica, pero otra vez los violentos terminan socavando ese derecho. Sí, es muy difícil, yo diría, sobre todo en este caso de protestas masivas, donde si bien las convocan algunas centrales obreras, terminan uniéndosele muchísimos movimientos sociales, políticos, partidos, culturales en esta protesta, porque no hay un responsable de las marchas, en el sentido del buen comportamiento. Yo creo que es muy difícil, pero tengo que decir que pese a esa dificultad, yo insistiría en que los hechos fueron aislados. Hemos aprendido a protestar en el pasado. Recuerde usted las protestas de octubre del año pasado, estudiantiles, octubre-noviembre, en las cuales hubo también disturbios. Incluso un policía fue atacado en las instalaciones de RCN Radio con una bomba incendiaria. Después de eso hubo 2 o 3 protestas de estudiantes, todas con comportamiento ejemplar, casi sin grafitis incluso. Señor Jorge Bedoya, ¿cuál es la lectura que usted hace de lo que viene de aquí en adelante? Las protestas se dieron en medio de un ambiente de tensión, de polarización, hubo insultos de parte y parte en redes sociales. Hoy finalmente la marcha se dio, hubo un momento pacífico, otro momento de violencia, pero ¿cómo queda el país de aquí en adelante? ¿Esto es un movimiento de un día o cree usted que se va a mantener un poco más en las próximas semanas? No, indudablemente Colombia es un país que está muy abierto a este tipo de manifestaciones. Yo no creo que el país vaya a cambiar por lo que ocurrió el día de hoy. Hubo un grupo de personas, miles de personas que salieron a manifestar su descontento con cosas que son verdad, con cosas que no lo son, pero indudablemente aquí lo que sigue, sin duda alguna, es algo de polarización desde el punto de vista político. Yo celebro mucho que los estudiantes, en su gran mayoría, las centrales obreras, hayan salido de manera pacífica. Fíjese los comportamientos que Jorge Restrepo también estaba destacando. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, los mismos manifestantes prevenían que a quienes estaban con el grafiti ensuciando los bienes públicos los obligaron a limpiar. De tal manera que en eso sí el país viene evolucionando de una manera muy favorable y eso hay que celebrarlo. Pero también, aquí hay que decir que gracias a la tecnología que ha venido incorporando nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, muchos de esos bandidos, de esos vándalos, quedaron bien identificados y ahora vendrá la colaboración de la Fiscalía para los procesos de judicialización que los lleven a la justicia, porque lo que no puede ocurrir es que haya impunidad, que las personas que vieron sus negocios saqueados, que vieron sus vidrios destruidos, que vieron también los bienes públicos dañados, entonces nadie responda. Y por eso aquí hay que seguir metiéndole tecnología, hay que meterle mucha más denuncia, inclusive por parte de quienes participaron pacíficamente de las marchas, y eso sin duda alguna le va a generar muchos beneficios a quienes decidan protestar hacia el futuro. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando los efectos políticos. También hay un mensaje al gobierno del presidente Iván Duque que lanzaron esos miles de ciudadanos que hoy marcharon de manera pacífica y cuyo derecho a la protesta fue afectado por los violentos que finalmente en lugares como la ciudad de Bogotá terminaron socavando ese derecho que tienen los ciudadanos de marchar pacíficamente. Los dejo con algunas de las imágenes que en la parte final marcaron esas protestas el día de hoy en la ciudad de Bogotá. La concentración dejó de ser pacífica cuando vándalos comenzaron a retirar la protección de la estatua de Simón Bolívar. En minutos tumbaron los parales que encerraban el monumento.
Los manifestantes se apostaron en los muros de la Corte Suprema de Justicia. Allí atacaron con piedras y palos los edificios. Prendieron la alcaldía y... El SMAT respondió con gases lacrimógenos. Luego, encapuchados quitaron la polisombra que cubría el Palacio de Líbano e irrumpieron en el lugar. Entraron también al Congreso y agredieron a un grupo de uniformados que terminó atrincherado para evitar el avance. Los choques dejaron varios heridos que fueron auxiliados por personal médico y por otros manifestantes. Continuamos en este programa de la noche haciendo un análisis de lo que sucedió hoy en la ciudad de Bogotá y en el resto del territorio nacional, en ciudades como Cali, Medellín. Colombia salió a las calles a protestar de manera pacífica y hay unos mensajes que también enviaron aquellos ciudadanos que salieron a las calles. Profesor Jorge Restrepo, quiero que analicemos esos efectos políticos que deja esta manifestación. ¿Cuál es el mensaje que enviaron estos ciudadanos que salieron a las calles al presidente Iván Duque? ¿Qué cambios tiene que hacer el mandatario? Yo diría, Jefferson, que este es un primer paro del posconflicto, después de la firma del acuerdo con las FARC y de haber cerrado el conflicto con esa guerrilla hace 3 años. Porque hubo paros, claro, y manifestaciones y demostraciones en las últimas semanas y meses, pero eran sectoriales. Eran paros, digamos, por los profesores, por los estudiantes, que muchos otros apoyaban, pero este era un paro masivo, multisectorial, convocado y con la participación de muchas personas. Yo diría que era un paro de malestar y era un paro claramente político. Y en ese sentido le envía muchos mensajes al presidente de la República y al gobierno nacional. En primer lugar, que tiene que confiar más en la capacidad de las instituciones, que tiene que confiar más en la capacidad de los ciudadanos de ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, como ocurrió mayoritariamente. No se trata de minimizar los disturbios, el daño que causó y el costo que causó, pero sí se trata de exaltar los comportamientos positivos. Y creo que finalmente este paro le da una oportunidad al presidente de la República de pensar sin presiones, reestructurar su gabinete y hacer los cambios en política que pueda hacer, en las políticas públicas. Ojalá que no abandone una agenda de reformas en materia pensional, laboral, incluso en materia comercial, de comercio internacional, que muchos de los protestantes reclamaban, pero que al demostrarse que se puede protestar en contra de esas reformas, podrían llevarse adelante con la agenda de concertación que también busca perseguir el gobierno nacional. Señor Jorge Bedoya, el profesor Restrepo plantea un punto bien importante y es el que tiene que ver con las motivaciones que esgrimían las centrales obreras al convocar esta protesta. Ellos aseguraban que una de las razones para manifestarse el día de hoy era contra una reforma laboral y una reforma pensional que el gobierno nacional dijo que no existían, pero que muchos sectores, inclusive el Consejo Gremial de Colombia, aseguran que es necesaria en este momento una reforma laboral. ¿Cómo quedan estas dos reformas luego de estas manifestaciones? ¿Hay margen de acción para el gobierno para poderlas implementar en el corto plazo? Pues mire, aquí hay que hacer una claridad. Lo primero es que el país indiscutiblemente necesita repensar el régimen laboral y también el tema pensional. El tema pensional todos los colombianos sabemos que es una bomba de tiempo porque además es altamente inequitativo. Y en el tema laboral, pues el país y en particular la ruralidad tiene una informalidad laboral del 86%. Entonces hay que atacar este problema. Pero dicho eso, en la reunión que tuvimos de la Comisión de Concertación Salarial de Políticas en ese sentido, que está integrado por el Gobierno Nacional, los representantes de los gremios de la producción y las centrales obreras más importantes del país, el presidente de la República, que no hace parte de la comisión, pero que asistió y nos invitó a la Casa de Nariño, dejó muy claro la posición del gobierno de Colombia en esos temas de la siguiente manera. No hay un texto por parte del gobierno escrito ni en materia pensional ni en materia laboral. Y a pesar de eso, centrales todas, pero particularmente la CUT, insistió
en que había una reforma y que por eso había que salir a marchar. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el que quiera salir a marchar que salga, pero ojo con lo que es la realidad. Entonces yo diría al final dos cosas. Lo primero es que indiscutiblemente habrá que abordar la discusión y lo bueno de la postura del gobierno, al menos en opinión de los gremios de la producción, es que se va a dar en el seno de una comisión que busca concertar entre las centrales obreras, el gobierno y los empleadores. Y lo segundo, que no podemos hacernos los locos, porque eso sí es una bomba de tiempo, y no solamente es responsabilidad del gobierno, de las centrales obreras y de los gremios, sino también del Congreso de la República. Así que aquí debemos confluir todos para que en el año 2020 nos sentemos con calma, pero con prisa, a revisar qué es lo que necesita el país en ese frente, porque no podemos seguir con esos altos índices de informalidad laboral. Señor Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial de Colombia y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, muchas gracias por el tiempo que le ha concedido a los televidentes del programa La Noche. A ustedes, como siempre, por la invitación y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, señor Bedoya. Profesor Restrepo, le hago la misma pregunta. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Qué margen de acción tiene frente a estos dos puntos? Usted mismo lo decía anteriormente, es evidente que el país necesita una reforma laboral, una reforma pensional, pero también existe del otro lado el temor que existe en el mismo gobierno de un estallido social similar al que vivió un país como Chile, en el que, digamos, un sector de la ciudadanía no respalde ese tipo de reformas que hacen parte de las medicinas que necesita la economía colombiana. Claro, fíjese que yo tengo la impresión de que el gobierno estaba relativamente arrinconado por el miedo. Un miedo que el mismo gobierno nacional había contribuido a acrecentar. En particular, había 2 o 3 ministros, el anterior ministro de Defensa, la ministra del Interior, algunas personas cercanas al gobierno que habían presentado la situación como una situación que llevaba al inmovilismo. Muchos de ellos, hay que decirlo también, parlamentarios radicales, congresistas, senadores radicales del Centro Democrático, del ala radical del Centro Democrático. Yo tengo la impresión que el mayoritariamente con buen comportamiento en la protesta abre un espacio político para que esas reformas sean explicadas a la ciudadanía, concertadas como lo quiere el gobierno. Yo creería que muchas de las reformas no deben concertarse, pero lo que es muy importante es que no se aplacen las reformas. Una de las principales razones del paro, Jefferson, sin lugar a dudas, es el creciente desempleo y la destrucción de empleos. Colombia lleva 6 meses continuos de destrucción de empleos en los centenares de miles, de acuerdo con las estadísticas del DANE. Hay que darle una respuesta a ese descontento y la respuesta no puede ser aplazar las reformas que permitirían crear empleos para las personas que no lo tienen hoy día. Y en ese momento el presidente Iván Duque tiene gobernabilidad para implementar esa reforma, ya sea vía consenso o por ejemplo en el Congreso, que es donde realmente ya hay unos proyectos de ley que fueron presentados inclusive por el partido de gobierno. Fíjese lo paradójico que yo creo que ha sucedido, y es que el presidente ganó gobernabilidad con este paro. ¿Usted lo interpreta así? Yo diría que sí, no así el alto gobierno. Hay muchos ministros que fueron derrotados, que salieron perdiendo, aquellos que vendían, digamos, esa lógica de tenemos que quedarnos quietos, no se puede hacer la reforma, la vamos a concertar, hay que aplazarla, hay que salir a contener la protesta, hay que sacar a los militares en las calles. Todos los ministros y los parlamentarios que pedían eso salieron derrotados, y esto le permite generar al presidente de la República, como digo, cambios en el mismo gobierno, tal vez con algunos cambios en el gabinete, que le permitan hacer un gobierno de unidad nacional y no un gobierno, digamos, de partido como ha venido siendo hasta ahora. ¿Quién ganó el día de hoy, profesor Restrepo, desde su análisis? ¿Quién gana y quién pierde? Yo diría que la ciudadanía, el país en general ganó porque aprendió a protestar y aprendió a diferenciar la protesta de los que profesionalmente buscan utilizar la protesta para la violencia. Esos pocos casos de violencia, en particular en Cali y en Bogotá, van a ser rechazados. Colombia está aprendiendo a abandonar la violencia y la agresión, incluso en la protesta ciudadana. Esta protesta, profesor Restrepo, también estuvo precedida de una serie de anuncios que hizo el presidente Iván Duque y su gabinete ministerial, que salieron a desmentir las causas de la movilización.
Aseguraron que no estaba en marcha una reforma pensional, que tampoco había una reforma laboral y que por lo tanto pues esas eran unas razones falsas por las cuales se estaba convocando una manifestación. Pero del otro lado también hubo unas denuncias muy fuertes sobre un plan de desestabilización de carácter internacional que buscaba infiltrar esta protesta y convertirla en un acto vandálico. ¿Esa tesis en qué quedó luego de lo que sucedió el día de hoy? Pues esa tesis, Jefferson, ha sido demostrada falsa tanto en Ecuador como en Chile, donde varios medios de comunicación muy importantes han tenido que retractarse de información que provenía, en el caso de Chile, de las agencias de inteligencia, que la plantaban en las redacciones de los medios de comunicación. Yo creo que aquí sucedió algo parecido. Hay unos mercaderes del miedo en Colombia, como en toda América Latina, que tratan de presentar los movimientos ciudadanos como una estrategia de desestabilización que viene desde una izquierda organizada a nivel regional. Ni existe esa izquierda organizada, ni tiene agendas comunes, ni hay evidencia de que estos, que yo llamo profesionales de los disturbios, estén agendados y estén organizados y financiados por esos movimientos transnacionales que, insisto, no existen porque no hay evidencia de ello. Pero hay también quienes podrían pensar entonces que esos actos de violencia del día de hoy podrían explicar ese temor que existía en el gobierno. Fíjese que yo me voy a lo que señalaba Jorge Bedoya. La respuesta está en que no queden impunes. Tenemos que saber quiénes fueron esas personas que destruyeron los bienes públicos, que condujeron el vandalismo, saber de dónde vienen. Hay que judicializarlos. No es simplemente con miedo como se para la protesta y mucho menos como se paran las reformas a través del ejercicio de la protesta. Profesor Jorge Restrepo, como siempre es un gusto tenerlo en el programa La Noche, nuevamente hoy con nosotros. Hace mucho tiempo no teníamos el privilegio de contar con sus análisis acá en el programa. Muchísimas gracias, Jefferson. Vamos a marcar una pausa a comerciales. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Yo los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta La Noche Protesta Infiltrada. La Noche Protesta Infiltrada a propósito de esos dos momentos que experimentaron las manifestaciones el día de hoy y que ustedes verán en unas imágenes que les voy a dejar a continuación. El momento en el que los ciudadanos marcharon de manera pacífica y la parte final, cómo acabaron esas manifestaciones en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, con actos vandálicos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Desde muy temprano, el patrullero del aire de Noticias RCN reportó el inicio de las marchas en Bogotá. Está bloqueado el servicio de Transmilenio, no pueden salir los articulados, ya está en camino, en marcha, una protesta por esta importante vía. Y mientras unos marchaban en paz, logramos captar el momento exacto en el que con canecas bloquearon la avenida Suba. Y en la glorieta de la 53 así bloquearon el paso vehicular. Los manifestantes tienen bloqueado el acceso a la glorieta con palos y polisombra. En la calle 45 con carrera 30, vándalos protagonizaban enfrentamientos con la fuerza pública. Fue necesario el uso de gases lacrimógenos. Así estaba la situación en la Universidad Nacional. Desde adentro, encapuchados lanzaban objetos a la fuerza pública y esta, desde afuera, respondía con agua a presión. Pintura, gases y fuego, incluso a los cascos de la policía. Este fue el panorama en la calle 26. Con la más alta tecnología, seguimos las marchas en los puntos más importantes de la ciudad. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.